Sara Gallardo es una cronista y escritora singular e inevitable para todos aquellos que quieran leer la literatura argentina ampliando un canon que hasta hace poco se resistía a incluir escritoras mujeres. En Los Oficios, Lucía de Leone nos ofrece mucho más que una recopilación de las crónicas de Sara. Sara Gallardo fue una escritora y periodista argentina que sale a la escena literaria y periodística hacia fines de los 50, que es un momento fundamental, ¿no? Porque es el momento en el que empiezan las innovaciones del boom, pero a la vez muchas mujeres escritoras se posicionan con mucha fuerza en el sistema literario argentino. Y esta joven escritora sale ni más ni menos que a la escena literaria con una primera novela que pone en primer plano la mente lúcida y a la vez ingenua de una peona rural abusada, ¿no? Violada, a través de técnicas narrativas de vanguardia, ¿no? Por eso Enero es una novela que se puede leer entre el fin del ruralismo y las innovaciones que trae el boom, ¿no? Un monólogo interior que confunde todo el hecho, ¿no? Que uno podría hoy decir que era tan difícil de contar que técnicamente tenía que estar también expresado en la novela. El ambiente de Enero se originó en otra experiencia, la del campo. Surgió de la visión fugaz, en un sulky, de una chica con un bebé, a quien un domador al que admiraba acababa de abandonar. La aparición de Enero causó cierto impacto, y me vaneció ese súbito respeto, aunque cualquier autor joven más bien se asombra de no haber recibido el premio Nobel por su primera cuarteta. Además, yo reconocía cuánto me habían ayudado Luis Pico Estrada y Carmen Gándara, gracias a la cual publiqué en Sudamericana. Los Oficios, de Editorial Excursiones, es un libro en el que recopilé crónicas y textos periodísticos varios de Sara Gallardo, escritora y periodista argentina, que salieron en distintos medios y en distintas épocas. Es decir, que no fueron aglutinados por criterios epocales o cronológicos, sino más bien por algunos núcleos temáticos que atravesaron su producción y la época, podríamos decir. El boom latinoamericano, llamado así, o la nueva narrativa hispanoamericana, como la llamaba Carlos Fuentes, armó una biblioteca, un mausoleo de varones, ¿no? Uno podría preguntarse cómo, habiendo una escritora como Sara Gallardo, no se la incluye en ese boom. Bueno, uno podría ahí acusar a los heterosexistas, patriarcales y complejos sistemas de canonización que produjo no solamente que no se incluya escritoras en el boom, que uno podría decir es un hecho más, sino que se hayan dejado de leer escritoras, se las haya puesto en lugares marginales, ¿no? Por eso hoy venimos muchos y muchas a revisar esos modos de leer y de colocación en los sistemas literarios. Seguramente en la academia, en las universidades, que son instituciones que hacen a la canonización de un autor o de una autora, deben revisar esos modos de leer. Seguramente una de las cuestiones que a mí más me llamaba la atención era haber pasado por la facultad y no haber visto nunca a Sara Gallardo en los programas de las materias, o quizás haberla visto de manera más, no sé si marginal, pero sí anecdótica, ¿no? Entonces uno se podría preguntar de qué manera también se arman estos programas universitarios sobre los escritores y escritoras, y cuáles son las celadas de la crítica para dejar de leer a una escritora. Por ejemplo, la clase, a Sara Gallardo le vino mal y bien la clase, ¿no? Pero, por ejemplo, Silvino Campo no tuvo ese problema de lectura, y a Sara Gallardo seguramente el peso de la clase la dejó para una segunda instancia. Incluso cuando en los años 80 y 90 uno podría pensar, digamos, que hubo una renovación en los modos de leer, con la apertura que trajeron los estudios de género, pero sin embargo se la dejó para otro momento. Ni siquiera ahí escritoras como Sara Gallardo estuvo a la altura de una Beatriz Guido, por ejemplo. Que no falta nunca, digamos, en
las historias de la literatura o en los programas de literatura argentina. Enero, que fue la primera novela de Sara Gallardo, le trajo muy buenas repercusiones en el público, fue reeditada, fue editada por Sudamericana, ni más ni menos, y fue la única novela traducida a otros idiomas de Sara Gallardo, ¿no? Al checo y al alemán, que son circuitos de traducción muy diferentes a la de los escritores y las escritoras argentinos. Y a la vez, ahora voy a hacer una lectura de esto, ¿no? Y a la vez, por enero, justamente esta novela rural en pleno, llegando a los 60, le valió una invitación como única escritora por Prensa Latina al primer aniversario de la Revolución Cubana, ¿no? La escritora de la novela rural, uno podría hacer muchas lecturas al respecto, ¿no? ¿Por qué a Sara Gallardo? Bueno, seguramente viendo ahí algún tipo de interés en la reforma agraria, podríamos decirlo en términos muy generales. No digo que Sara Gallardo haya hecho eso, ¿no? Una gran experiencia para una escritora que procedía de la aristocracia argentina, católica, haberse cruzado con Fidel y con el Che, ¿no? Y son muy conocidas las emociones que sufrió la escritora, que gozó la escritora al encontrarse con los líderes de los que quizás seguramente después desconfiaría, ¿no? Pero bueno, la lectura que quería hacer era cómo Enero es traducida al checo, al alemán, y Sara es invitada a la Revolución Cubana como una novela que uno podría decir comunista, ¿no? Que era como una especie de tremendo antipiropo para la familia Gallardo, ¿no? Bueno, Los Oficios tiene varias partes. Una primera parte que se llama Sara por Sara, donde quisimos, después de un trabajo con las editoras, mostrar a Sara a través de un texto autobiográfico desconocido que ella sacó en la prensa y de entrevistas que fueron célebres en su momento, ¿no? Una que le hizo Esteban Pejković, de la que tuve la suerte hace unos años de oír el audio y conocer la voz de Sara, que fue bastante choqueante, y la otra entrevista hecha por una gran escritora como Reina Roffé, ¿no? Entonces, el lector lo primero que hace al entrar al libro es conocer a Sara por la propia voz de Sara, ¿no? Quisimos cómo dejarla hablar a ella de sí misma, para evitar, ¿no?, rastrear todo este anecdotario de ella, que lo pueden ver en Wikipedia. Después incorporamos notas del diario La Nación, Atlántida, de la sección femenina de Confirmado, de Bazar, de Carina, revistas muy diferentes desde el punto de vista del ideario ideológico-político donde ella colaboró. Así que ahí pueden ver desde una nota de moda hasta una nota sobre Maradona en el Nápoles, desde una nota sobre Tarzán hasta cómo la idiosincrasia de los argentinos, los funerales de Borges, algo sobre Manucho Mujica Lainez, no es muy variado. Y cerramos el libro como con dos perlitas, podríamos decir. Una que tiene que ver con dos textos ficcionales con los que me topé en el archivo, o sea que fue muy casual esa, ¿no? Son cuentos que Sara Gallardo publicó en la prensa y que nunca más se conocieron y se publicaron, entonces es una reivindicación de la escritora en la prensa. Se llaman La Miss y la Princesa del Río. Y el final, como se cumplen 30 años este año de la muerte de Sara Gallardo, me pareció oportuno y bello también incorporar una sección de homenaje y necrológicas. Entonces recuperé todas las necrológicas que habían salido, o casi todas, las más lindas que habían salido el día de la muerte de Sara Gallardo y cómo la recordaban. Entre ellas, la más impactante es el poema que le dedica a Alberto Girri, que es Adiós a Sara Gallardo, que fue un gran amigo de ella. Me contaron, no es que ella lo dijo expresamente en ningún lado, que la película de cabecera y favorita de Sara Gallardo era Lawrence de Arabia, una película que particularmente a mí también me encanta, ¿no? No, ella no hace por lo menos yo no di con ninguna reflexión acerca de eso, pero sí tengo mis lecturas, ¿no? ¿Por qué le interesaba este personaje? Bueno, yo creo que lo que le interesó de Lawrence de Arabia es la incomodidad, ¿no? Esta imposibilidad de estar cómodo en ningún lugar, incluso como cierta necesidad de estar incómodo, ¿no? Lo diría también de ella.
¿De qué manera Sara se acomoda? Nunca se acomoda, ella cruza continentes, vive aquí y allá, tiene muchos hijos, se casa 2 veces, escribe novelas y cuentos muy dispares que son difíciles de armar en constelaciones críticas conocidas, ¿no? Entonces creo que esta incomodidad que también le da cierta impunidad y desfachatez la define. Entonces creo que desde ese lado hay una conexión con Lawrence de Arabia, que es un personaje admirado por muchísimas escritoras argentinas del momento, ¿no? Diría que Sara Gallardo no se movió por círculos. No es que perteneció a un círculo como pudo haber sido Sur o la constelación de las bestselleristas. No, y ahí repongo de nuevo lo de la incomodidad y esta extranjería constante de Sara, ¿no? Sé que tuvo relaciones con Elvira Orfé, otra escritora rara, también leída poco, que murió este año o el año pasado justamente. Y también sé que conoció a Victoria Ocampo. Creo que la hija una vez me contó que la llevó a la casa de Victoria. Había que ir, ¿no? También a lo de Victoria. Sé que tenía adoración por la literatura de Borges. De hecho, El país del humo es un libro donde uno encuentra esos rastros borgianos. Bueno, su gran amigo y su gran huésped y acompañante ha sido Manuel Mujica Lainez, que la alojó en Córdoba cuando ella tuvo unos problemas no diría de depresión, pero ella decía que la habían abandonado los dioses, ¿no? Es una figura más linda para pensarla. Lo que sí te diría es que no se manejaba como, no se movía por círculos, no era de figurar en la televisión. O sea, nosotros conocemos a Beatriz Guido, la conocemos cómo se mueve, cómo habla, ¿no? Su voz, su ropa. Sara Gallardo habrá salido muy poco, en radio un poco, no hacía como una estética de la figuración, más bien todo lo contrario. Si tuviera que elegir una crónica de los oficios, me cuesta mucho elegir una, pero sí podría decir una que me impactó, sobre todo de ella, ¿no? 2 diría que me impactaron. Una, que es política, que es cuando ella entrevista a Makarios III en Chipre y hace toda una crónica hermosa sobre Chipre y Grecia, ¿no? Porque me la imaginaba en el lugar, ella va hasta el lugar, me preguntaba en qué idioma lo habrá entrevistado, ¿no? Esa me parece que es muy linda y muy interesante de leer. Y otra que vendría a ser como la contracara, para mostrar a la Sara más popular, podríamos decir, que es cuando ella cuenta qué es el Nápoles, cuando ella vive en Nápoles, vive en Italia, digamos, cuando está Maradona. Entonces va contando todo el Nápoles blanco y celeste como un Nápoles argentinizado a través del fútbol, desde un punto de vista de una mujer de clase alta, que no creo que supiera demasiado de fútbol, sin embargo se despacha a hablar de los temas y bueno, las recomiendo fervorosamente como a todas las crónicas del libro. Los oficios es el segundo libro en el que yo recopilé crónicas periodísticas de Sara Gallardo. El primero es ya un clásico, podríamos decir que es Macaneos, donde publiqué con la ayuda y la financiación de la hija de Paula Pico Estrada en la editorial Winograd las crónicas o la mayoría de crónicas que Sara Gallardo escribió en Confirmado. Pero bueno, era un libro muy, en este sentido, muy armónico, ¿no? Que fue el puntapié inicial para que hoy pudiera existir un libro como Los oficios, que es más heterodoxo. Si tuviera que ordenar los oficios en mi biblioteca, lo ordenaría de una manera especial, ¿no? Por un lado, por una cuestión de sentidos, podríamos decir, y por el otro, que no puede faltar en mi caso, por una cuestión afectiva. Lo pondría en primer lugar al lado de un ensayo fundamental de Nora Domínguez, que fue mi maestra, con quien yo leí a Sara Gallardo y quien me enseñó un modo de leer, sobre todo de leer desde el género, que es De dónde vienen los niños, maternidad y cultura en el siglo XX. Ella ahí analiza muchísimas escritoras, ¿no? Entonces pondría primero ese en el medio de los oficios y cerraría esa zona de mi biblioteca especial con La hija de la cabra de Mercedes Araujo,
que es una escritora joven, podríamos decir, somos jóvenes. ¿Y por qué? Porque yo estoy convencida de que Sara dejó su huella y que trazó. Siempre uno trata de leer hacia atrás las genealogías, ¿no? Yo creo que ella dejó una saga hacia adelante, y en esa saga hacia adelante Mercedes Araujo, no quiero decir es la Sara Gallardo porque es una escritora con entidad propia, pero y esa novela es ideal para acompañar los oficios. Yo quisiera recomendar un libro raro y espectacular que es Machos de Campo, de Cristian Molina, que firma como el Puberpé. Si quieren adentrarse en el mundo violento de la ruralidad hoy, del campo sojizado y del homoerotismo, lean ese libro. Ángela Pradelli es docente y escritora. Brinda conferencias en la Argentina y en distintas partes del mundo. Para ella, viajar es una parte muy hermosa de escribir. En La respiración violenta del mundo plantea otro tipo de viaje. Se trata de una travesía a través de la memoria de una nena que comienza teniendo 5 años cuando es apropiada por la dictadura luego de que secuestran a su mamá. Mi amiga Esther Cross dice que los libros descienden de otros libros, y para mí esto en la novela fue clarísimo, que venía de un libro mío anterior que es En mi nombre, historias de identidades restituidas. A veces uno no tiene esa certeza de dónde viene este libro, de dónde viene esta idea, pero en este caso sí, yo estaba segura que La respiración violenta del mundo venía de esa escritura que fue en mi nombre, que fue a partir de testimonios de niños que habían nacido en cautiverio o que habían sido secuestrados cuando eran muy pequeños. Y cuando terminé ese libro me quedé con muchas ganas de seguir escribiendo esas historias, y a los, 2 meses apareció la novela. La historia de La respiración violenta del mundo cuenta la historia de Emilia. Emilia vive con su mamá en Bursaco, su papá va a visitarlas, no saben dónde está, es julio de 1976, están siendo buscados, y una noche de julio, una noche muy fría, muy pocas personas sabían dónde estaba ella con Emilia, entran las fuerzas a la casa y se llevan a la mamá, Adriana. Y a la niña la dejan, algo que se pasaba poco, pero a veces pasaba, y los usaban como señuelos, quienes los iban a buscar o a dónde llevaban esos niños. Y a la niña la dejan y nadie la va a buscar, y no la llevan a ningún lado, sino al juzgado de Lomas de Zamora al día siguiente, y luego a un hogar de niños en Longchamps, infancias, y luego la apropian. Y entonces empieza también una especie de derrotero por distintas casas hasta terminar en una casa con los apropiadores, en una casa de Bursaco bastante cerca a la casa que habitaba con su mamá. Quilmes. Enrique, Luisa y Emilia caminan por la orilla del río. Es el primer paseo que dan los 3 juntos, desde que Emilia llegó hace ya una semana. Emilia ya no usa el pelo suelto. Luisa le hace una trenza alta, muy tirante. Está vestida con unas bermudas, una remera rosa y sandalias blancas. No se parece a la Emilia de la infancia, pero tampoco a la que vivía con su mamá y su papá, ni a la que era cuando vivían las 2 solas con su mamá, cuando usaba los zapatos con pulserita y botón que le regaló la abuela Lina. Enrique y Luisa la llevan de la mano. Van 1 o 2 pasos antes, y por eso tienen los brazos estirados hacia atrás, hacia la nena a la que van llevando para que no se atrase. «Vamos, Florencia», le dice Luisa para que camine más rápido. «Vamos». Si la nena tuviera ahora su fino pelo suelto como lo tenía antes, con esta brisa que corre por la orilla del río, se le enredaría y se le cruzarían los mechones por la cara. Pero ahora tiene el pelo tirante, la frente despejada, como si fuera otra. Emilia tiene 5 años cuando su mamá es secuestrada y ella es separada de su abuela y de su pasado, digamos. Y nadie quiere que ella vuelva a ese pasado de ninguna forma, ni siquiera recordándolo. Por lo tanto, cuando avanza la historia,
ella silencia su pasado, ella no cuenta a nadie. Por supuesto que no habla de su pasado con los apropiadores, porque lo tenía censurado, pero tampoco habla de ese pasado con los amigos, con los compañeros del colegio o con una maestra. Ese silencio, que seguramente viene por el trauma, ¿no? El trauma está muy asociado a la memoria. Ese silencio al mismo tiempo preservó su pasado. Si ella hubiese contado esa historia, se hubiesen dado cuenta de que ella recordaba. Como ella silenció ese pasado, imaginaban que ella no se acordaba de nada como le habían ordenado. Sin embargo, dibuja también. Y en los dibujos, los apropiadores un día pescan que ella estaba dibujándose con su mamá, con su papá y con su abuela. Y a partir de ese momento censuran el dibujo, ¿no? Censuran de una manera muy atroz, muy cruel. Y entonces ella dibuja de todas maneras, pero hace bollos y los esconde en los bosquecitos de lavandas del jardín. Hasta que un día un jardinero pasa y saca esos bollos porque piensa que es basura y le pasa con la máquina por arriba y los tritura. Y son briznas de ese pasado, de esos papeles, pero es el pasado de la niña que desaparecen. La abuela Lina es un personaje que vive en Zúrich, pero que tiene, digamos, una vez por año viene a la Argentina y tiene una preocupación tremenda porque sabe todo lo que está pasando y sobre todo porque no se pudo comunicar en el último tiempo con su hijo. Entonces viene a la Argentina, ella vive en La Plata y cuando está en la Argentina secuestran a Emilia. Enseguida todos le avisan. Gente que ella por supuesto no conoce, pero la llaman por teléfono para decirle, se llevaron a Adriana, dejaron a Emilia, hay que ir a buscarla, no se sabe dónde está. Y entonces con esa información, solo con esa información, porque no hay dirección, no hay nada, solamente que estaba en Bursaco, esa era la localidad de su último domicilio, pero tampoco tienen más que eso. Y entonces la abuela Lina empieza a buscarlas con una desesperación, pero también con mucha esperanza. Se une a dos abuelas que también están buscando, a dos madres en ese momento que también están buscando a sus hijos y que también buscarán a sus nietos secuestrados. Los personajes son de ficción, la historia es de ficción en el sentido de que yo no tomé ningún testimonio para narrar el relato. Por lo tanto, la historia es de ficción, los personajes son de ficción, pero hay un personaje que es Rodolfo Walsh que aparece en la historia cuando Emilia y sus apropiadores se van a vivir a San Vicente. Ella se cruza en la estación de San Vicente con Rodolfo Walsh, que no es nombrado así en la novela, sino por el sobrenombre que él se había elegido cuando vivía en San Vicente, que es Norberto Freire, y le decían en el pueblo Don Beto. Él se disfrazaba, digamos, para parecer más viejo, caminaba más lento, decía que era profesor de inglés jubilado y que por eso no daba clases, porque ya tenía su jubilación. Y uno de esos días se cruzan en la estación. El apropiador está con Emilia y Norberto Freire, que es Walsh, está sentado esperando el tren. En la novela hay una línea que se puede desprender de ese apropiador que tiene vínculo con ese secuestro de Walsh, ¿no? Es decir, que lo está siguiendo a él. Una vez que secuestran a Walsh, ellos desaparecen y se van de San Vicente. El libro va a ser también presentado en varias escuelas de Suiza, a donde yo ya fui en otros años a presentar otros libros. Es la primera vez que presento un libro con esta temática. Es una temática muy alejada de la vida suiza, digamos, o no, porque la verdad es que también hay muchas personas que se exiliaron en Suiza, más de las que uno supone o cree. Así que bueno, para mí es una experiencia muy interesante llegar a las escuelas, ser leída en las escuelas y por supuesto después que me invitan a las escuelas me encanta.
Los libros que elegí como vecinos son libros de autores muy amigos que admiro mucho. Uno es Cámara Gesell, de Guillermo Sacomano, que ya tiene unos años de publicado. El otro es La mujer que escribió Frankenstein, de Esther Cross. Son autores que admiro muchísimo y que cuando los leo siempre me enseñan a escribir, ¿no? Eso me gusta mucho. Bueno, y el libro que elijo para recomendar es El río de las congojas, de Libertad de Mitrópulos, que es una autora, para mí, una de las mejores autoras argentinas. Y esta novela, especialmente para mí, es una de las 5 mejores novelas argentinas. Me parece, tanto ella como su figura de escritora, como esta novela, me parece así, de esas cosas que se dan muy raramente. Yo leí esta novela muchas veces porque la leía con mis alumnos en la escuela, así que muchas son muchísimas, y la novela resiste todas las lecturas y todas las veces.